Doctora, queda en el uso de la palabra. Disculpe, doctora, estaba con el audio apagado. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Ya, sí se me escucha, ¿cierto? Sí, sí, doctora, se le logra escuchar Ya, perfecto. muchas gracias. Entonces voy a compartir mi diapositiva. Mm. Estimados participantes, les doy la bienvenida a este curso en relación a los informes sociales y los medios probatorios que son parte de los casos de violencia familiar al momento que uno va a resolver las medidas de protección, ¿no? Son estos medios probatorios que toma en cuenta el juez al momento de decidir si otorga o no medidas de protección. Pero también hay que tener en cuenta que hay que cautelar estos medios probatorios porque también estos servirán más adelante en el proceso penal que se vaya a iniciar, ¿no? Con una investigación fiscal y si es que prospera esta investigación, se llevará a un juicio penal. Entonces, desde ahí es el rigor y la importancia de cómo tener que incorporar estas pruebas. Sobre todo el día de hoy se me ha indicado analizar sobre los informes y en específico los informes sociales. Quiero resaltar también que quizás la persona más idónea o el profesional más idóneo para determinar con más detalle el método, el procedimiento, cómo se debe desarrollar esos informes sociales es un trabajador social. Sin embargo, mi experiencia o el aporte que va acá con ustedes es como abogada, ¿no? Como abogada, desde mi experiencia, cuando aporto estos medios probatorios y también de qué forma los jueces lo valoran o no estos informes y finalmente cómo, de qué forma también en el ámbito penal pueden ser incorporados. Entonces, mi experiencia no es el procedimiento de cómo se realiza este informe social, sino es la incorporación, la admisión y la valoración de estos informes, ¿de acuerdo? Dejando las cosas claras, entonces vamos a ver dónde se encuentra el informe social en este proceso de violencia familiar. Bien, nosotros sabemos que el proceso de violencia familiar, pues con la ley 3364, tiene dos finalidades, ¿no? Una es la prevención y otra es la sanción. Dentro de este ámbito de prevención existen reglas completamente diferentes a las del ámbito penal. Una de estas reglas es en la que se deben valorar los indicios, ¿no? ¿Indicios para qué? Para determinar si corresponde o no otorgar medidas de protección a una víctima. Mientras que en el ámbito penal lo que se busca es determinar si existe una responsabilidad contra esta persona denunciada, ¿no? ¿Para qué? Para aplicar una sanción. Entonces, desde ese punto de vista, el ámbito de prevención está más dirigido a la víctima, protegerla, y en el ámbito de sanción, determinar la responsabilidad de la parte contraria, que es el agresor o la parte denunciada, el presunto autor del delito. Teniendo claro estas diferencias de este proceso de violencia familiar, es que tenemos que tener en cuenta que estos procesos son completamente diferentes. Porque en este proceso especial existen reglas, ¿no? Dentro de estas reglas es, por ejemplo, que no se permite la revictimización. Una de ellas es que la víctima no esté sometiéndose en reiteradas oportunidades a interrogatorios, a evaluaciones, porque esto la afectaría teniendo que revivir nuevamente los hechos, ¿no? De otro lado, también la retractación. No es viable la retractación, así sea con todas las formalidades de ley, porque se supone que en el ámbito de prevención
los operadores de justicia reconocen que muchas veces las víctimas están inmersas en este ciclo de violencia. Pero ahora ustedes me pueden decir, pero la retractación en el ámbito penal sí es viable y sí es cierto, pero con ciertos requisitos. Lo que no sucede en el ámbito tutelar, ¿no? En el ámbito de prevención. Bien, entonces seguimos marcando diferencias entre el ámbito de prevención y sanción. Es importante señalar que tanto en el ámbito de prevención y sanción, para ambos es necesario también, como esta ley busca un enfoque de género, identificar las formas de estos estereotipos de género que dañan a la víctima, ¿no? O que hace más evidente esta relación desigual, esta relación vertical entre víctima y el agresor. Entonces, nosotros tenemos este recurso de nulidad 453/2019 de Lima Norte, donde identifica estas 6 formas de estereotipos de género, ¿no? Muchas de ellas ya muy concurrentes, los que vemos estos casos, que son cuando se cree que la mujer es posesión del varón y el hombre se resiste, se niega a que ella termine con la relación y por eso la persigue, la lesiona o hasta llega a matarla. Otro de los estereotipos es que la mujer debe ser sumisa, ¿no? La mujer no debe increparle un signo de infidelidad o algo, no tiene derecho a reclamar nada porque ella debe quedarse calladita. Y si se revela, entonces merece ser golpeada o maltratada, ¿no? Otro de los estereotipos también es que la mujer es cosificada, es considerada como objeto sexual, es el hombre el que decide cuántos hijos tener, es el hombre el que decide si va a existir una planificación familiar, ¿no? Es el hombre el que sexualiza a la mujer. Y entre otros estereotipos. Pero estos 3 primeros son los más concurrentes en nuestra realidad social. Esto a manera de poder un poco tener un poco de mayor análisis al momento de también poder plantear un caso, ¿no? Y identificar, dar un aporte como abogados, si realmente estamos en un caso de violencia, ¿no? O estamos de repente en una relación solamente de conflicto, porque no por el solo hecho que entre una pareja exista gritos, signifique que ya hay violencia, porque estos gritos pueden ser circunstanciales, pueden ser aislados, pueden ser porque ocurrieron en una sola ocasión por un mal manejo de iras, porque de repente no estuvieron de acuerdo en el pago de los servicios, ¿no? Y desencadenó en gritos, pero no necesariamente exista violencia, porque ambos pueden estar en igualdad de condiciones. Y es completamente diferente esta situación a un hecho de violencia, ¿no? Básicamente en los hechos de violencia se tiene que evidenciar esta relación desigual, en que uno es más fuerte, ¿no? Y el otro es más débil. Y este más fuerte aprovecha, abusa de su posición para someter a la víctima. Esta persona más fuerte no necesariamente tiene que ser un hombre, también puede ser una mujer. Bien, es importante que cuando nosotros vamos a valorar estos informes sociales que estarían dentro de la valoración de los medios probatorios, debemos tener claro cómo estos medios probatorios están siendo analizados o determinados en el ámbito de protección. Dentro del texto único de la Ley 3364, ya ha marcado grandes diferencias en la valoración de las pruebas en el ámbito de tutela, a diferencia del ámbito de sanción. Y una de ellas es que señala los informes, en este caso, por ejemplo, los informes psicológicos, que se van a valorar en el ámbito de tutela, no requiere tanto rigor como sí va a ocurrir en el ámbito penal. Porque aquí, cuando se va a procesar o investigar a una persona, estos informes sí tienen que cumplir con el rigor de los parámetros establecidos del Instituto de Medicina Legal. Esto quiere decir que si yo traigo un informe psicológico, ya sea del Centro de Emergencia Mujer, ya sea de un centro privado, tienen que cumplir mínimamente con este protocolo que ha establecido la Guía de Evaluación Psicológica del Ministerio Público.
De esta forma, marca esta diferencia. Pero cuando el juez de violencia familiar va a determinar si corresponde o no otorgar medidas de protección, pues no necesariamente debe de exigir estas pruebas con el rigor del Instituto de Medicina Legal. A manera de ejemplo, casos típicos son, por ejemplo, hay informes psicológicos por parte del Centro de Emergencia Mujer en el cual no necesariamente alcanza las 4 horas de evaluación, como sí se hace en el Instituto de Medicina Legal. Pero esto no significa de que no sea válido. Esto es un indicio suficiente para el juez para que pueda corroborar algún grado de afectación o la versión de la víctima que ha sido afectada emocionalmente o psicológicamente. Entonces, en el ámbito de tutela, sí va a ser valorado como un indicio, pero en el ámbito penal no cumpliría con ese estándar que exige la guía. Ahora, también es importante destacar que dentro de todos estos medios probatorios, ¿no? Vamos a ver que todo esto se inician como actos de investigación, ¿no? Desde que uno hace una denuncia, ¿no? Se parte ¿por qué? Por la declaración de la víctima o de repente la declaración de un testigo. Y luego de ello vendrán de repente algunos elementos periféricos como una inspección en el lugar de los hechos, de repente también de acuerdo al testimonio de la víctima, si ha sido víctima de una agresión física o psicológica, una evaluación médico-legal o una evaluación psicológica. Y para cualquiera de estos dos, eh, se debe incorporar también el informe social. ¿Pero por qué es tan importante este informe social? Porque esto va a permitir identificar el nivel o el grado de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Es un aporte muy, pero muy importante. Al margen, esto se puede utilizar para la violencia física, o sea, el informe social te acompaña a todas partes, ya sea en una violencia física, ya sea en una violencia psicológica, en una violencia económica o en una violencia sexual. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué, porque hay determinados fines y objetivos de este informe social. En otros países como México, el informe social es muy usual eh, convocar a la trabajadora social como perito, a la persona, al profesional que emitió este informe social, y convocarla como perito en el juicio penal. Acá no se estila mucho, no se toma mucho en cuenta este medio probatorio para incorporarlo en los procesos penales. Sí es muy usual tenerlos en el ámbito de tutela. Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir de frente al informe social. Este informe social lo que busca, guarda relación, sí, guarda mucha similitud con la ficha de valoración de riesgo. Porque en esta ficha de valoración de riesgo se supone que determina la situación de peligro, riesgo en la integridad física, en la vida de la víctima. Pero esto básicamente es para determinar como que, para cuantificar en qué situación tan riesgosa se encontraría la víctima, ¿no? Y digo, ¿por qué cuantificar? Porque cuando se aplica esta ficha de valoración de riesgos, que es como un formato de un número de preguntas, va a determinar con un resultado. Y este resultado se encuentra establecido, ¿no? En el cual se señala si, de acuerdo al puntaje, tendrá de 0 a 12 cuando se ha visto un riesgo leve de la víctima. Por ejemplo, la ocurrencia inusual, ¿no? Que no existan antecedentes de denuncia, probablemente, que no exista un daño psicológico, que no exista un daño físico, quizás solamente una amenaza, un hostigamiento, un seguimiento a la víctima, que el agresor está fuera del hogar, ¿no? Puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu ex enamorado, puede ser tu vecino. Y la posibilidad
de control de la ocurrencia, ¿no? ¿Qué tan viable es que puedas controlar este incidente, este hecho, ¿no? Entonces, de ser este caso, más que todo, se llegaría a un puntaje de 12, el cual identificaría a esta víctima, a quien se le ha aplicado esta ficha de valoración de riesgo, ¿no? Como un riesgo leve. Sin embargo, la escala sube cuando se verifica, por ejemplo, que existe ya un daño físico o psicológico, o sea, un daño ya concreto, a diferencia del otro, del anterior, ¿no? En el anterior no existía un hecho concreto. Eh, Cuando también quien realiza esta agresión puede ser un miembro de la familia, o sea, está cerca a ti. El involucrado a otros miembros de la familia, guarda relación, no tiene cercanía por medio de la familia. Y otro supuesto es cuando el agresor está dentro del hogar, ¿no? Entonces hay más frecuencia, existe mayor riesgo por justamente estos roces, este acercamiento con el agresor. Entonces, ahí, bajo estos supuestos, se determinaría que la víctima está en un riesgo moderado, ¿no? Que es de un puntaje del 13 al 21. Y ya en esta última supera la escala, ¿no? Ya se diría que estamos ante una víctima con riesgo severo porque la agresión ha sido repetida. Ya no es una ocasión, una agresión accidental, ocasional, ¿no? Sino ya ha sido repetida. Existen también, nuevamente, existen daños físicos concretos, ¿no? Que se puedan verificar. El agresor, por ejemplo, consume alcohol, sustancias tóxicas, y esto le hace ser más agresivo, ¿no? Existe más riesgo. Y también que tenga antecedentes penales, ¿no? Que haya sido condenado por delitos dolosos como lesiones, homicidio. Además, que este agresor o agresora use un arma de fuego. Entonces, eso también lo pone en una persona agresora en potencia. Y al ponerlo en una persona agresora en ese nivel, también el riesgo para la víctima se eleva y por eso que se le considera como una víctima con riesgo severo, ¿no? Para ello tendrá que arrojar este resultado de 22 a 44, ¿no? En ese interín será considerado como una víctima con riesgo severo. Ahora, ¿en qué nos sirve todo esta cuantificación de determinar el riesgo de la víctima? Básicamente, esto es un indicador desde mi punto de vista, es un indicador para que el magistrado, el juez de violencia, tenga en cuenta la urgencia en la que tiene que atender este caso. Es diferente que hoy día en la noche llegue a mi despacho un caso de una víctima que acaba de denunciar con riesgo leve a una víctima que acaba de denunciar con riesgo severo a su ex que ha sido condenado, que usa arma de fuego, que ya la agredió y que continúa amenazándola, pero ya con acabar con su vida. Entonces es diferente, ¿no? Yo como juez, sentada en mi despacho, tengo 10 denuncias, pero dentro de las 10, una de ellas está con riesgo severo, esa yo no la puedo guardar para mañana, pues. Eso implica que tenga que, ese mismo día o dentro de las 24 horas, como dice la norma, tenga que resolver, ya sea para otorgar o no otorgar medidas de protección. Entonces, esta ficha de valoración de riesgo, para mí es un indicador de la urgencia que requiere la víctima de atención por parte de los operadores de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se le atiende hoy día, si no se le atiende con esta urgencia que requiere, puede existir un daño irreversible, ¿no? Puede ser que retorne a su casa y este agresor ya acabe con su vida. Entonces, esto es la importancia de identificar siempre esta ficha de valoración de riesgo. Y si es un riesgo leve, hoy en día le facilitará al magistrado a analizar un poco más con tiempo y convocar a una audiencia para escuchar a ambas partes. Desde que una persona hace una denuncia, desde que una persona hace una denuncia,
ante la comisaría, es el efectivo policial el que debe aplicar la ficha de valoración de riesgo. No es la víctima la que suscribe, la que firma, la que se autocompleta el formato o este formato, ¿no? Es el policía el que da fe. ¿Y qué pasa cuando la denuncia se hace de manera directa en el turno fiscal, ¿no? Se llega al despacho fiscal. Entonces tendría que ser el asistente de función fiscal los que deban apoyar en hacer, este servidor público tendría que dar fe, dejar su firma y igual la firma de la entrevistada. ¿Qué pasa si la denuncia llega directamente al juzgado de violencia familiar? Hay denuncias que llegan de manera directa en esta instancia, entonces de igual forma será pues el secretario del juzgado quien pueda apoyar a, a aplicar esa ficha de valoración de riesgo, ¿no? No le puedo devolver este expediente a la policía y decirle, policía, tú aplica, ¿no? Hay que actuar con debida diligencia e inmediatez para resolver estos casos. Entonces, y si no tienes personal porque estás trabajando como juez toda la noche, entonces recurres al equipo multidisciplinario, ¿no? Que el equipo multidisciplinario también hay profesionales que trabajan en el turno. Entonces, ellos nos apoyarán para aplicar esa ficha de valoración de riesgo. Hoy en día se debe aplicar de todas formas, porque como les digo, este es un elemento que básicamente va a determinar la premura con la que el juez debe dictar estas medidas de protección. Entonces, también es importante señalar cómo está estructurado este informe social, ¿no? Este informe social, ahora, esta es la ficha de valoración de riesgo. Y, y desde mi experiencia, eh, el haber analizado todas estas preguntas, para mí eso no es una prueba, ¿no? Lo que sí es una prueba es un informe social, ¿no? Sí, eso sí podría constituirse como prueba. Entonces, vamos a ver pues la diferencia de esto del informe social, ¿no? El informe social se dice que es un dictamen técnico, ¿no? Porque quien lo desarrolla no es cualquier ciudadano común. Quien lo tiene que hacer es un profesional especializado. Es un asistente o asistente social, ¿no? Un trabajador o trabajador social. Este dictamen técnico sirve pues como un instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el diplomado en trabajo social, asistente social. Su contenido se deriva del estudio a través, ¿no?, de la observación y la entrevista. Igual, este método también lo utiliza los psicólogos, ¿no? La observación, la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación, objeto, valoración o un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. Entonces, acá también se ha señalado que la importancia del informe social radica en la influencia que puede tener en la vida de las personas o las familias, debiendo ser claro, objetivo y sin lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? También tenemos otra definición, donde este informe social es un documento que contiene una investigación referida a un determinado objetivo, en virtud del cual un perito judicial aporta al juez los datos necesarios para valorar mejor la naturaleza de los elementos de prueba. Este informe social también recurre a la aplicación de un conocimiento científico propio del perito especializado. Entonces, este informe social, como les decía, eh, es considerado también como un peritaje, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere estudios especializados, un aporte, una metodología en la cual se va a aplicar métodos científicos, que no solamente es la observación, ¿no?, sino también utiliza otros procedimientos para arribar a una conclusión. Este informe social es una excelente herramienta, se podría decir que será una prueba, ¿no? Este perito cuando vaya a declarar eh, aportará mucho su conocimiento y experiencia para poder identificar si estamos ante una situación de una víctima, una grave situación de vulnerabilidad, en una grave situación de riesgo, ¿no? Y si este riesgo o vulnerabilidad es propiamente del agresor y no es un riesgo o vulnerabilidad por su propio entorno social. Una persona que vive, por ejemplo, ¿no?,
en los barracones del Callao, voy a decir eso, donde sabemos que es como que una zona roja, ¿no? Siempre es el mayor número de incidencias que ocurre para capturar a personas con microcomercialización de drogas y entre otros delitos. Entonces, supongamos un adolescente es muy proclive a caer, a recaer en estos malos hábitos sociales. Entonces, por ejemplo, este informe social analiza, ¿no? Si es un riesgo propio de la familia, es un riesgo social, es un riesgo propiamente, este grado de riesgo, vulnerabilidad de la víctima, es familiar, social o es propio del agresor. O sea, eh, este riesgo o vulnerabilidad de la víctima, si guarda o no relación, ¿no? Con el presunto o la presunta agresora. Entonces, esta investigación de este peritaje social dice que durante la investigación el trabajador social forense debe revisar el expediente y realizar un trabajo de campo, ¿no? Visitas domiciliarias, observación directa y entrevistas, entre otras acciones, así como recolectar, revisar, analizar, procesar datos e información de los casos. Muchas veces, por ejemplo, esto es algo lo cual a mí yo admiro, que cuando he trabajado como jueza en la Corte del Callao y trabajaba mucho con el equipo multidisciplinario que estaba conformado, uno de ellos los profesionales, la trabajadora social, yo, para tener mayores aportes al momento de resolver un caso, yo recurría mucho a estos profesionales y era un gran apoyo. Estos informes sociales, ¿qué es lo que me sorprendía? Era de que ellos pedían leer el expediente, se acercaban al despacho para darle una lectura al expediente. Esto era previo a hacer la entrevista a la persona que iba a ser evaluada o previo a ir al hogar de esta persona. Entonces, ellos primero se empapan de conocimientos previos, pero verídicos de lo que hay del expediente, cuál es la delimitación del debate o de cuál va a ser el aporte, delimitar, ¿no? Hacia dónde está dirigido este aporte para que sea, eh, no aislado, sino que sea eh, pertinente al caso. Entonces, es algo lo cual, por ejemplo, yo no sé si les pase a ustedes. En las investigaciones fiscales, yo solicito que si se le va a someter a una persona a una evaluación psicológica, se evalúe en la carpeta fiscal con todos los actuados que hay y también si mi patrocinada se ha sometido de manera simultánea a una terapia psicológica, que se evalúe este expediente clínico, ¿no? Ello para que pueda dar una opinión más objetiva, más íntegra, con todo el historial de la persona que va a ser evaluada. Cuando yo solicito esto, como que ni los servidores del Instituto de Medicina Legal, dígase los psicólogos, ni la fiscalía lo toma bien. Yo me imagino que debe ser por las recargadas labores que tienen ellos, pero yo exijo o yo aplico o solicito, ¿no? Este tipo de evaluación más íntegra y que va a garantizar mayor objetividad basada en qué, en lo que señala la guía de evaluación psicológica. La guía de evaluación psicológica señala que si es necesario, el psicólogo también debería evaluar teniendo en cuenta todo las historias o las historias clínicas anteriores. Y de igual forma, ese trabajo espléndido yo lo he visto en los trabajadores sociales del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Entonces, hacen un trabajo más minucioso, estudian, leen el expediente previo a realizar esta diligencia externa, ¿no? Porque a diferencia del psicólogo, el asistente social hace un trabajo de campo, o sea, va a tu domicilio para ver tu estructura económica, tu dinámica familiar, si es que realmente existe esta dependencia económica, ¿no? Y entre otros factores más. Entonces, el trabajo social, pues,
desde mi punto de vista, tiene características completamente diferentes y grandes aportes, que una de ellas, ¿no? Para marcar diferencias es el trabajo de campo que hacen, ¿no? Que deben apersonarse eh, en el lugar donde estaría la víctima, ¿no? Y si es necesario, también depende, ¿no? De si también es el agresor en este caso. Pero más que todo es en el lugar de la víctima. Una de las metodologías, no voy a entrar a tallar, pero sí más o menos cuál es la estructura de estos informes sociales, de lo que yo he visto y de lo que también esto me ha facilitado, ¿no? Una trabajadora social con la cual trabajé en la Corte del Callao, y este es su diapositiva de ella. Es la metodología de la investigación social, ¿no? Que está basada en es la técnica, los instrumentos, el sujeto del sujeto de estudio, para que en base a estos elementos recién pueda dar un diagnóstico social, ¿no? Estas técnicas son pues la observación directa, participativa, la visita domiciliaria, que es la diligencia externa que ellos hacen, es un trabajo de campo, ¿no? Una vez que ingresan al domicilio, hacen una entrevista semiestructurada, a profundidad. Los instrumentos que utiliza son la ficha social, el informe social, la entrevista, la encuesta, cuestionarios y bueno. El sujeto de estudio es tanto la víctima y como todas las familias que conforman, ¿no? Dentro de este hogar, para así finalmente arribar a una conclusión. Eh, Vamos a ver también que este informe social, ¿no? Tiene unos enfoques, ¿no? Enfoques de análisis, porque va a determinar si existen características de las familias, ¿no? Si es una familia ensamblada o es una familia monoparental. Muchas veces se dice que una familia monoparental es más vulnerable que una familia extensa, ¿no? Donde el menor siempre va a tener mayor apoyo, ¿no? Mayor soporte emocional. Ante la falta de un progenitor estará el otro, y si no están los abuelos como familia extensa. La historia, la historia familiar de origen, ¿no? Muchas veces ¿de dónde proviene esta víctima? Si ya viene de una costumbre, por ejemplo, muy arraigada, donde se ha implementado mucho el machismo, entonces hay mayor riesgo, ¿no? La víctima, por más que quiera aislarse, ya está naturalizado en ella, porque ha crecido, ha vivido en esta forma de crianza machista. La estructura familiar, ¿no? Los roles y las funciones. Si esta víctima viene de una familia donde ha imperado una familia democrática, una familia vertical, ¿no? Va a ser también diferente la forma que ha adquirido este tipo de costumbres. El grado educativo, bueno, otros factores de riesgo, factores de protección, todo eso con la finalidad de también identificar qué tipo de riesgo o vulnerabilidad que se encuentra la víctima para que el trabajador social pueda dar una recomendación, ¿no? ¿Qué tipo de medidas de protección serían viables para proteger a la víctima? Entonces, esto es básicamente, pues, el aporte de de este informe social. Ahora, dentro de la práctica, lo que muchas veces he visto es de que, por ejemplo, cuando he tenido casos de adultos mayores, cuando son maltratados por los hijos, porque aquellos tienen un interés que es beneficiarse de los bienes del padre aún vivo, ¿no? Creen que ya hay herencia cuando están equivocados. Y bueno, quieren a toda costa disfrutar de los bienes y aprovechan el estado de vulnerabilidad del adulto mayor, no poder comunicarse, no poder transitar libremente para maltratarlos o dejarlos en estado de abandono o ser negligentes en su cuidado e higiene. Así una vez, una trabajadora social me dio un informe que identificó que este muchacho, este hijo que estaba a cargo del adulto mayor, usaba las tarjetas, él iba a cobrar las tarjetas del papá
y cuando la trabajadora social abrió la refrigeradora, encontró puras botellas de licor y nada de alimentación saludable para el padre adulto mayor. El lugar donde vivía el padre adulto mayor era un rincón en una habitación con un colchón totalmente desasiado. El padre también adulto mayor estaba desasiado. En otra ocasión, una trabajadora social me dio un informe en el cual a esta adulta mayor la hija le proveía un sinnúmero de medicamentos, ¿no? Y le restringía todo tipo de acceso con, eh, con las visitas de los demás hijos de esta adulta mayor. Entonces, eso es también, eh, repercute negativamente en el estado emocional del adulto mayor, quien, como todo padre, ¿no? Ya adulto mayor quieres ver a tus hijos, ¿no? Pero la única hija que estaba a cargo restringía este acceso con los demás familiares. Entonces se ha visto también en otros casos el informe social, la dinámica familiar, ¿no? Como una familia de repente en un extremo es muy respetuosa, mientras que otra familia tiene otra forma de tratarse, ¿no? Donde todo es lisuras, desde que se levantan hasta que se van a dormir, todo el trato es de lisuras. Entonces, lisuras muy groseras entre padres y menores de edad. Esta situación, por ejemplo, esas cosas que no nos los va a contar estas partes, ¿no? Del denunciante, denunciada, no nos los va a contar, pero ¿quién lo descubre? La trabajadora social cuando ingresa a ese domicilio. También el trabajador social tiene la facilidad de hacer entrevistas con los vecinos para escuchar, perdón, para recoger información, ¿no? Si es que, qué tal es la dinámica familiar en esta familia, ¿no? Si se escucha muchos gritos, violencia, tienen que llamar constantemente a la policía por los conflictos familiares. Entonces, este es el trabajo de campo y a veces como que se parece al trabajo de los efectivos policiales, ¿no? Pero fíjense que marca una diferencia. Pues el efectivo policial va, verifica el lugar de los hechos, la escena del crimen, cómo está, cómo se dejó la escena del crimen, y bueno, deja la prueba preconstituida, como quien dice, ¿no? Sus actas, eh, al cambio acá, el trabajador social pues hace un trabajo más específico, más científico, se podría decir, porque usa estos instrumentos, estas metodologías, que no solamente es la observación, para que así arribar a una conclusión más sólida, más objetiva, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, ese es el gran aporte para mí del trabajo importante que he visto a lo largo de mi experiencia sobre el trabajo de los informes sociales. Esto desde el punto de vista del ámbito de la violencia familiar, ¿no? No está de más decir que los informes sociales también son muy importantes, pues lo vemos también un gran trabajo en los casos de tenencia, régimen de visitas. Otro aporte también cuando vemos adolescentes infractores, ¿no? Cuando se quiere pedir un beneficio de semilibertad, también también se debe evaluar el informe social, ¿no? De este menor de edad, y ahí el trabajador, el trabajador social no solamente analiza a este infractor desde el lugar del internamiento, sino también acude al domicilio del progenitor que está a cargo, ¿no? Quien posteriormente se haría cargo de la continuación de la medida socioeducativa. Eh, Esto es básicamente todo el aporte más o menos que yo podría dar en relación a este trabajo de los informes sociales. No sé si hasta acá tendrán ustedes alguna pregunta al respecto. Son 46 participantes. Los invito a que puedan levantar el audífono y intervenir libremente, hacer sus preguntas con toda la confianza, o en todo caso pueden usar el chat. Sí, José Luis, adelante. Doctora, buenas noches. Primero Buenas noches. agradecerle por la ponencia. Quisiera preguntarle, por favor, si la trabajadora social
en el campo de forense tiene algún tipo de experiencia o simplemente es egresada como trabajadora social? Ese es por un lado, y por otro lado es el equipo multidisciplinario simplemente se conforma por la trabajadora social o por otras cosas más disciplinas. Ese es todo, doctora, muy amable. Excelente pregunta. Me encantó su pregunta porque, mire, fíjese que yo las tomo como que algo de repente que yo ya sé, pero es importante porque esa pregunta que tú me haces es la que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a juicio y se pregunta mucho lo del trabajo del psicólogo, ¿no? Si es un psicólogo experto o no. Porque no porque estés ya en el Instituto de Medicina Legal avala que tengas experiencia. Puede ser uno que recién ingresado por CAS, ¿no? Y tienes recién un mes trabajando. ¿Y cuál es tu experiencia anterior? ¿Has sido un psicólogo clínico o has sido un psicólogo educativo? Yo he visto muchos psicólogos, cuando he sido fiscal en Lima Este, cuando he visto la currícula de algunos psicólogos, tenían esto. Y, por ejemplo, un psicólogo, una psicóloga del CEN, que trabajaba en Huaycán, por ejemplo, ella tenía más de 10 años de haber trabajado en el Instituto de Medicina Legal, pero renunció y se fue al CEN. Y hacía muy buenos informes. Entonces, cuando se generalizó, de que, lo digo en confianza y de muchas voces, cuando se generalizó que los informes psicológicos del CEN no son válidos, porque no, por X razones había este prejuicio, y yo desde mi experiencia me daba el derecho de opinar diferente, porque en el CEN conocí una psicóloga forense que venía con más de 10 años de experiencia del Instituto de Medicina Legal y que me encantó cada vez que hacía diligencias con ella, conversábamos un montón y era muy enriquecedor su aporte. Entonces, no porque vengas de una institución, eso te hace experto. Lo que se tiene que verificar es, en esta institución, ¿cuántos años tienes? Sí sabemos que la mejor maestría, como una vez un ex colega fiscal me decía, la mejor maestría es que estemos acá en la fiscalía, porque tenemos tantos casos, ¿no? Que finalmente conocemos más. Pero es trabajar en la institución pública, pues el gran número de casos que tenemos, pero no solamente es, yo pienso, el profesional se tiene que destacar por el número de casos, pero otro factor u otra característica es el compromiso que tú das para trabajar en este caso, ¿no? Porque profesionales buenos y malos lo hay en todas partes. Si no, fíjense que hace un mes, me parece que en el norte está una persona con orden de captura, un psicólogo del Centro de Emergencia Mujer, por haber abusado de una menor de edad que ahora está embarazada. Entonces, no todos son tan impecables, ni todos son tan malos, hay buenos y malos. Pero a lo que es el experto, ¿no? En esto de las pericias se caracteriza por la experiencia y el conocimiento. Por eso son peritos. Entonces, la experiencia es el número de casos que ha tenido, ¿no? Y el conocimiento es la formación académica. Puedo ser un recién egresado, pero todos mis últimos años ha sido especializado en temas de violencia familiar. Tengo 1 año, 2 años de pura preparación y formación académica en este tema, ¿no? Vengo de esta especialidad. Definitivamente, eh, no hay un número mínimo o no hay un estándar mínimo de años que se puede decir que es perito, ¿no? Todos empezamos, creo, de cero, nadie nació sabiendo. Pero el problema sí se va a presentar cuando estamos en un juicio y de repente, yo como de repente Ministerio Público, llevo mi perito, mi trabajador social, y la otra parte me hace de repente una observación a esta pericia esta pericia del trabajo social o del informe social y me trae de repente un perito con mucho mayor trayectoria profesional. Pero lo que también va a importar es mucho la forma como comunique, porque toda esa información de ambos es que esa información llegue bien, bien sea efectiva, se podría decir, ¿no? Sea efectiva y llegue al juez y que lo pueda entender. Porque si ellos siguen hablando sus términos técnicos, a todos nos deja en la duda. Y yo cuando he estado en juicio, a veces he tenido que ahondar más sobre sus términos técnicos y cuando la otra parte me cuestiona, me dice objeción porque yo hago más preguntas, porque a veces algunos términos técnicos no lo entiendo
y el juez rechaza la objeción de la otra parte porque dice, sí, efectivamente, no se entiende y que siga explicando. Entonces, la idea es que se hace el perito por tu especialidad, por los números de casos, y yo pienso que una realidad no le indica nada de los parámetros, de todas las guías y los protocolos, pero hoy en día se trata de que quién hace llegar mejor esta comunicación o esta información más eficaz al juez, ¿no? ¿Quién es quien finalmente va a resolver todo esto? Eso es por un lado. ¿Y cuál era la otra pregunta? Eh, Discúlpame, José Luis. Eh, Doctora, me dijo. sí, esta era respecto a la Ah, ya, experiencia. no, claro, sobre el campo no funcional, ¿no? Del perito. Ah, no, y le preguntaba, ¿por cuántas disciplinas está conformada, ¿cómo se llama el equipo multidisciplinario? Ah, el equipo multidisciplinario, ¿no? Eso es todo. Ah, va a depender mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios, nosotros tenemos en el Poder Judicial, nosotros, yo creo que todavía sigo ahí, no, soy abogada independiente ahora, pero en el Poder Judicial, para los juzgados de familia, donde se ven los temas de tenencia, alimentos, divorcio, no, temas de tenencia y adolescentes infractores tienen su equipo multidisciplinario que está conformado por el trabajador social, la psicóloga, el médico en algunos casos, ¿no? Y la coordinadora. Entonces todos ellos trabajan, incluso hay a veces un educador. Estos mismos tres profesionales se maneja, por ejemplo, en los equipos multidisciplinarios de los centros de internamiento para los adolescentes infractores, ¿no? Todos menores de 18 años que cometa delitos, no comete delitos, comete infracciones, eh, en este centro de internamiento también en la parte administrativa está conformado por un equipo multidisciplinario que también consiste en el psicólogo, trabajador social, médico, educador, ¿no? Ahí sí, incluso hay educador. Y eso ahorita se está aplicando con el Código de Responsabilidad Penal. Otro equipo multidisciplinario está en Fiscalía y en el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer, el equipo multidisciplinario está conformado por la trabajadora social, el psicólogo bueno, y la coordinadora, ¿no? Y que la coordinadora puede ser psicóloga, puede ser abogada o trabajadora social. Entonces, ahí en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el trabajo solamente es enfocado para víctimas, ¿no? Víctimas de violencia, hombre o mujer, adulto mayor o niño. Otro equipo de equipo multidisciplinario donde también encontramos trabajadores sociales son en la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. Esto es con la finalidad de dar un mejor, mayor aporte cuando se puede verificar que de repente los testigos o las víctimas no tienen garantías para participar a lo largo de la investigación. Entonces reciben todo este apoyo del equipo multidisciplinario para garantizar su vida, su integridad, hacerles reconocer sus derechos y puedan coadyuvar con la investigación, ya sea como víctimas o ya sea como testigos. Estas son todas las instituciones donde conozco equipos multidisciplinarios. Hay otro equipo multidisciplinario que es el Ministerio de Justicia, pero aquí no me parece haber visto trabajadores sociales. Solamente está conformado por el médico legista y el psicólogo, ¿no? Con los abogados. Ministerio de Justicia, la dependencia de víctimas. Entonces, bueno, ahí es donde, en todos estos campos, es donde se desenvuelven los trabajadores sociales. Yo hace un año estoy litigando de manera independiente y a veces sí quiero trabajar con profesionales, trabajadores sociales, porque a veces estoy preparada para lo que pueda dar el resultado de un informe social y de repente un trabajador social privado pueda darme su opinión, pero no los he encontrado así tan fácilmente, ¿no? Más las encuentro en el sector público. Eso es solo parte de mi experiencia que puedo aportar. A ver, Ever me dice, ¿cuál es la razón, doctora, que en una denuncia por violencia familiar se permite solamente a la agraviada pasar por examen psicológico ante el CEN? Sin embargo, resulta que ha existido violencia entre ambos y no se permite que se determine el agravio del denunciado. Sí, Elber, tienes toda la razón.
Lo que pasa es que el Ministerio de la Mujer, va a recibir y va a atender a quien llegue primero a hacer la denuncia. Existe un caso en que pueden ser denuncias recíprocas y ya en el interín se determinará si son conflictos mutuos o efectivamente dentro de estas lesiones mutuas hay alguien que sí es vulnerable. Pero el Ministerio de la Mujer no puede hacer defensa para ambos a la vez, solamente a uno de ellos. ¿Y cómo se elegirá? Cuando el que llegue primero se le atenderá. Esto me pasó hace muchos años cuando yo era fiscal de turno en Lima Este, estaba a medianoche y de pronto pues era una familia, ¿no? Entonces yo erróneamente le dije al Ministerio de la Mujer, atiende a este y después lo derivo al otro también para que pase el informe psicológico y me negaron la atención. Y esta era la explicación. Me presenté una queja al coordinador, hasta la central y todo, y ellos tienen todo su protocolo, ¿no? No pueden hacer defensa para ambas partes. Entonces, esa es la razón y básicamente es quien llegue primero, parece. Ahora, salvo que se les pase un caso, ¿no? Cuando de repente el hecho no es conocido de manera inmediata, ¿no? De repente, por ejemplo, hoy día tú denuncias, vas a la comisaría y la siguiente semana va tu esposa. Y como ya no le quieren recibir la denuncia en la comisaría, ya se va a ir directamente al centro de emergencia mujer. En el centro de emergencia mujer, como desde mi punto de vista comete una negligencia o una omisión, porque le recibe la denuncia. ¿Y cuál es la omisión? Es de que no se fija en un sistema que si esta persona está denunciada o no, ¿no? Entonces, y esto les cuento una experiencia que he tenido hace poco, este año, ¿no? Yo defiendo a esta persona, tiene medidas de protección, sus medidas de protección se iniciaron desde la denuncia policial. Pero esta persona que era denunciada se burla de todo este sistema, se burla que la policía ya no le puede recibir la denuncia y le advierte, dice, usted es denunciada. En todo caso, le voy a recibir su denuncia posterior, pero va a caer en el mismo, lo voy a dirigir al mismo juez para que resuelva, ¿no? No se va a generar un nuevo caso y usted va a tener nuevas medidas de protección, no. Entonces, ella hace caso omiso y dice, no, no voy a sentar acá. Y se va, claro, asesorada por su otra abogada privada, ¿no? Y se va al Ministerio de la Mujer y le reciben la denuncia. Y el Ministerio de la Mujer recibe la denuncia, le hace la evaluación psicológica y todo, y le mandan al Poder Judicial mediante un escrito con un abogado y le dan las medidas de protección. Y en el mismo Poder Judicial de Lima Norte, la que era denunciada a las 2 semanas ahora se convierte en víctima. Entonces, para mí eso es una burla, ¿no? Eso es una burla porque ese caso se debió resolver en un solo proceso, como señala la ley, donde se debe aplicar la acumulación de los procesos. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad jurídica. ¿Cómo? Para evitar pronunciamientos contradictorios, donde hoy día un juez te da una medida de protección y mañana otro juez, a ti, que eras considerado como víctima para el Poder Judicial, otro juez dice que no, tú ya no eres víctima, ahora tú eres agresor. Entonces, para mí eso genera inseguridad jurídica. Pero muchos jueces hoy en día no están aplicando lo que corresponde a la acumulación de procesos. Y esto genera pues la inseguridad jurídica y la burla para muchas personas, ¿no? Que no se están cumpliendo. ¿Y por qué la burla? Porque no se hace respetar estos mandatos judiciales. Esa sería la respuesta para Evet Ocas. Puede ser cuestionada la ficha de riesgo severo porque muchas veces la PN manipula la información o induce al agraviado. Pues bueno, claro, por ejemplo, que la víctima haya mentido, ¿no? Que la víctima haya señalado que este señor ha sido condenado, ¿no? Y finalmente eso no ha sucedido. En mi caso, hace mucho me sucedió que yo veo un menor, un menor que había sido víctima de abuso sexual por su familiar, no, perdón, de tocamientos por su familiar, dentro de la familia, se arrojó una ficha de valoración de riesgo moderado. Entonces yo analizaba, cuando en ese entonces era fiscal, analizaba, pero ¿cómo puede ser? Decía, este es un hecho tan grave, las violaciones sexuales, todo lo que son denuncias por delitos sexuales, que ¿cómo puede ser que en estos casos exista riesgo, se pueda considerar riesgo leve o moderado? Y analizando, y ahí me puse a revisar detalladamente todas las preguntas. ¿Y qué había pasado? Que en la ficha de valoración de riesgo, aquel efectivo policial no había marcado
una de las primeras preguntas, que decía que si tú eres víctima de abuso o cualquier acto de contenido sexual, ya no es necesario que completes las demás preguntas porque este tenía un valor bien alto. Y solamente con ese se determinaba ya el riesgo severo. Y justo eso no lo había marcado. Entonces yo tuve que enmendar eso en ese momento y le dije, en esta ficha de valoración de riesgo te faltó, ¿no? Te faltó marcar esto porque el menor está denunciando al padrastro. ¿Y por qué yo necesitaba en ese momento como fiscal? Porque yo estaba investigando. Yo estaba investigando al autor del delito, pero yo quería también proteger a la víctima. ¿Cómo? Que era un peligro que ese menor regrese al hogar, porque la madre era cómplice de eso. Entonces, era importante que yo como fiscal pueda coordinar con el equipo multidisciplinario, el Ministerio de la Mujer, para que puedan brindar ese apoyo de un acogimiento familiar. Pero no le iban a dar la urgencia en una trasnochada, porque era un caso que lo conocimos a medianoche. No le iban a atender con esa urgencia si la ficha de valoración de riesgo tampoco me respaldaba. ¿Cómo yo podía exigir una atención inmediata, rápida, urgente, si la ficha de valoración de riesgo no lo ameritaba, ¿no? Decía, pues, sin riesgo leve, moderado, todavía puedes esperar. Entonces, cuando se modificó, se vio, ¿no? Se había verificado este error, esta omisión en este caso. No me ha pasado hasta ahora del lado contrario, ¿no? Eh, pero sí lo vi desde el otro punto de vista, ¿no? Entonces, se pudo rehacer esta ficha de evaluación de riesgo porque la primera no estaba, no se había completado con los datos reales del caso, ¿no? Se había omitido una pregunta. Bien. Bueno, entonces no hay más preguntas. Vamos a ver entonces un poco en relación a un poco ya sobre estos informes sociales. Otro punto importante para mí que justo estamos tocando es en los casos de violaciones sexuales, tocamientos indebidos en menores de edad. Las fichas de valoración de riesgo también dan un gran aporte, ¿no? Porque los trabajadores sociales recurren al lugar de los hechos y, por ejemplo, a mí hace mucho me ayudó en un caso donde un adolescente señalaba que su padrastro llegaba a medianoche y aprovechaba que todos estaban dormidos y que las camas estaban juntas, su mamá dormía al costado y al costado siguiente estaba el padrastro, y cada vez que él llegaba a medianoche, pasaba su mano por encima de la mamá para hacerle los tocamientos íntimos a la menor adolescente de 12 años, ¿no? Entonces, la declaración de la menor era pues que esto sucedía estando todos presentes en el hogar. Pero la madre cuestionaba a la menor, decía, eso es imposible, si yo siempre estoy ahí y nunca te dejo sola. Claro, pero estás dormida, pues. Y entonces, y la mamá mentía, decía, no, esto es mentira lo que ella dice, que no tenemos las camas juntas. Y bueno, cuando el trabajador social del Centro de Emergencia Mujer se constituyó al lugar, verificó, incluso hizo tomas fotográficas, donde toda esta familia vivía en una habitación. Eran tres hermanos y en una sola habitación estaba el cuarto, la cocina, todo, o sea, había un hacinamiento, ¿no? Y estas dos camas estaban juntas y esto corroboraba la versión de la menor. Y de acuerdo al informe social, decía, ¿no?, que su informe, de acuerdo a su experiencia profesional, señalaba que los hogares con hacinamiento son más proclives a cometerse este tipo de delitos sexuales por la falta de privacidad de justamente los adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también eso nos ayudó, ese informe social, y esto habilitó, ¿no?, a que también se le pueda dar un acogimiento al menor de edad antes de llegar a un internamiento, a un INAVIF o algo similar, ¿no? Entonces, se puede aplicar el test de credibilidad de los testimonios de los menores en cámara Gesell. Tengo entendido que todavía no está, bueno, dentro de la guía de evaluación psicológica, no he observado que exista este test, no lo he observado y también
conversando con algunos peritos psicólogos me señalan que eso aún no está aprobado acá. Sin embargo, sí se puede hacer como que un descarte, ¿no? Un descarte de la veracidad del testimonio, porque de repente es un testimonio que no guarda relación, ¿no? Es un testimonio, por ejemplo, hace poco tuve una menor de edad que decía, él me violó, ¿no? Pero a la vez a quien señalaba que le había violado había sido su enamorado y tenía como que sentimientos encontrados, ¿no? Esto aparentaba por ahí una venganza y el psicólogo analizó de que este testimonio más estaba lleno de sentimientos de venganza por haber descubierto la infidelidad de su pareja, ¿no? Porque si bien decía, sí, él se ha burlado de mí, él me ha obligado a tener relaciones sexuales, yo siendo menor de edad, eh, pero cuando lo vi que lo estaban deteniendo para meterlo en la carceleta, me dio mucha pena y el psicólogo en la pericia dejó la observación entre paréntesis que a la menor le salieron lágrimas. Entonces, esto, por ejemplo, el perito de parte lo analizó, no recuerdo muy bien los términos ahora, pero sí como que hizo el descarte, lo llamó como un descarte de eh, algo similar como este término de la credibilidad del testimonio, ¿no? Yo pienso que, a ver, en esto quien hace más este descarte en sí es en sí mismo propiamente el perito psicólogo de parte, ¿no? Porque el psicólogo oficial, el perito oficial, ¿qué es lo que analiza? Es la expresión verbal y corporal, ¿no? Y la coherencia de estas expresiones y sumado a ello sus test y sus métodos científicos que utilizan. Pero en mayor rigor se ha visto, quien hace un análisis más profundizado es el perito de parte. Ahora, salvo que sea un perito que pueda tener la sospecha de que esta persona está mintiendo, está engañando, está ocultando. En alguna ocasión, por ejemplo, tuve una pericia psicológica que esta psicóloga del Instituto de Medicina Legal decía que no había afectación psicológica, sí había afectación emocional o un estrés, ansiedad. Esa fue su conclusión. Y dijo que esta persona, dio a entender como que esta persona ocultaba sus emociones, daba a entender eso, ¿no? Como que ocultaba, controlaba sus emociones, o sea, como que no era tan transparente. No recuerdo exactamente los términos que usó, pero eso daba a notar. Entonces, una persona que puede ser calculadora, que controle sus emociones y no se manifieste de manera tan espontánea, también puede generar esta duda, esta sospecha para el psicólogo y en este caso, como les digo, fue este resultado, ¿no? José Luis me dice, conforme a su experiencia, ¿qué otros elementos periféricos tiene que acompañar a la versión de la menor para tener credibilidad, considerando que su versión es considerada como una prueba preconstituida? Eh, Su declaración no es, hoy en día se ha señalado que la declaración de la víctima debe ser considerada como una prueba anticipada y por eso que las declaraciones de la víctima, sobre todo víctimas sexuales, se someten o se les deriva, mejor dicho, a la entrevista única en cámara GESEL. Ahora, para corroborar estos hechos, existen diferentes formas. Una de ellas, de los elementos periféricos que podemos ver, es los informes psicológicos. Pero otra forma que sume a la versión de la víctima es muchas veces la inspección en la escena del crimen o en el lugar de los hechos, ¿no? Si la víctima nunca ha ido al lugar de esta persona que la sustrajo, la secuestró, la escondió, ¿no? Va a ser importante las características que ella pueda dar de este lugar. Una menor que dice, me iba a las clases, me iba a la casa de mi profesor para que me dicte clases y en lugar de enseñarme se aprovechaba en hacerme tocamientos, a pesar que en ese lugar estaba la mamá y toda la familia, pero
él me metía en una habitación de clase donde solamente terminábamos los dos. Había que verificar ese lugar. Una menor que me contó hace mucho tiempo que era víctima de abuso sexual por parte del tío, que la llevaba todos los fines de semana. Y nosotros nos preguntábamos, pero ¿cómo sucedió este abuso sexual si tu tío tenía una pareja que siempre estaba ahí? Decía, bueno, mi tío me llevaba a, ¿cómo se llama esto? Al garaje, ¿no? Y le decía a su enamorada con la que, o su conviviente, le decía, ah, voy a jugar con ella, pero realmente no jugaba porque él entre juegos intentaba hacerle, intentó violarla o llegó, no recuerdo muy bien si llegó a consumar la violación, pero así fue, poco a poco ganándose la confianza y se la llevaba dentro del hogar, pero a un lugar más aislado como era el garaje, donde en ese garaje había un colchón. Cuando se fue a hacer la inspección en el lugar de los hechos, efectivamente, se encontró en esta habitación, se encontró este colchón. ¿Y qué hace en un garaje un colchón? ¿No? Entonces este señor ya lo tenía todo preparado. Cuando en otro caso de violación sexual, una pareja de ex enamorados, la muchacha sale huyendo del lugar, va a la comisaría, se hace la inspección, las diligencias urgentes, y con la policía vamos al lugar de los hechos. Es poco creíble creer que tu pareja, tu enamorado, te ha sometido a una violación sexual, porque cuando he sido funcionaria, primero también a veces había la duda, ¿no? De repente, porque tus padres no te peguen, estás inventando que este sujeto te retuvo y te violó. Entonces, cuando ya se le tomaba en primer momento la declaración de esta adolescente que había sido supuestamente víctima de violación sexual por su enamorado, y fuimos al lugar de los hechos y encontramos la navaja con la cual ella previamente ya nos había dicho que con esa navaja este muchacho le apuntaba para, o la sometía para que se callara, para que no gritara, porque esto sucedió en el cuarto piso de su casa y en el segundo, tercer piso vivía toda la familia del muchacho. Entonces, a veces uno dice, qué poco creíble puede ser que alguien te lleve a una casa donde está habitada y puedan violarte. Pero claro, existen formas como intimidarte o como callarte, ¿no? Entonces, todos estos escenarios que les cuento es muchas veces cuando se logra encontrar todas estas pruebas, cuando se hace la denuncia en una flagrancia delictiva, ¿no? Dentro de las 24 horas, porque esto facilita que todo el equipo de la policía se traslade y si es necesario la fiscalía también, que está de turno, ¿no? Y vayamos al lugar de los hechos. Hace mucho tiempo también, por ejemplo, una señora que vivía en cuartos con otras personas fue a hacer la denuncia que su vecino, cada vez que ella salía a hacer compras al mercado, ingresaba a su habitación que estaba al frente y ingresaba para hacerle tocamientos a su menor de edad de 2 años, 3 años que se quedaba en la habitación. Ella lo descubrió porque un día puso su cámara, una cámara escondida dentro de la habitación donde vivía. Entonces hace la denuncia, se sorprende, se asusta, llama a la policía, vamos, hacemos la intervención a este sujeto y cuando vamos, vemos que este sujeto, pues efectivamente no solamente se le encontró o logramos ver de la cámara escondida que tenía esta señora, donde se le ve a este señor que entraba a escondidas, incluso hasta de noche ingresaba a la habitación de la señora y hacía los tocamientos a la menor, sino que incluso en esa intervención hasta encontramos que cuando vimos sus equipos celulares, este joven, era un joven de 27 años, estaba involucrado en los temas de pornografía infantil. Eh, Todo esto facilita siempre ha sido un trabajo eficiente, eficaz, cuando se hace todas las diligencias eh, en el tiempo más próximo a haber ocurrido los hechos, ¿no? Cuando ya uno denuncia después de un mes, 3 meses, es más difícil recopilar todas estas pruebas. Entonces, por ejemplo, los últimos casos que les explico es en relación al escenario donde se habría cometido el delito, ¿no? Verificamos características, el lugar, que se corrobore con la versión de la víctima. Pero también hoy en día, pues las cámaras, los videos, es un gran aporte. De otro lado, también los testigos, ¿no? El testigo, quizás no el que participó inmediatamente de los hechos, pero sí el que estuvo antes y el que estuvo después. Cuando hay víctimas sexuales menores de edad, por ejemplo, los profesores conocen a sus alumnos cómo son antes que se haya cometido una violación sexual, ¿no?
Cuando a veces los niños cambian de familias porque hay una separación entre los padres y ha habido abusos sexuales, son los profesores los primeros testigos sobre el cambio de conducta. Y asocian todo eso, dice, antes el menor era así, y a partir de ese hecho el menor cambió. Entonces, esto también es una forma cómo se puede, mm, cómo uno puede reunir un montón de pruebas. Ahora, otro punto también muy importante es cuando estos delitos son de clandestinidad, ¿no? Y esto implica que muchas veces se comete dentro de las cuatro paredes y el agresor sexual muchas veces es la familia. Entonces, y lamentablemente, en esta situación este familiar quien tiene un grado de jerarquía frente al menor. Entonces, el menor al estar sometido, subordinado o que siente que le debe un deber de obediencia al tío, al papá, ¿no? Se calla y no se atreve a denunciar, ya sea porque le amenaza, ya sea porque le condiciona con los alimentos o le condiciona con regalos, le condiciona con amenazar o matar a los familiares. Entonces el niño se calla y se somete a estos abusos. Es en este caso donde se dice que se cometen los delitos de clandestinidad, ¿no? Los abusos sexuales que ocurren en la clandestinidad. Y para verificar si realmente ese testimonio es veraz, es que nosotros tenemos el Acuerdo Plenario 2/2005, que como abogados tenemos que analizar que esta declaración de la víctima cumpla con 3 presupuestos. Estos 3 presupuestos, uno de ellos y el más importante, es la ausencia de incredibilidad subjetiva. 2, la persistencia en incriminación. Y 3, la verosimilitud del testimonio. La ausencia de la incredibilidad subjetiva es un análisis que cuando uno lo sabe identificar bien, puedes ganar un caso. El día de hoy, por ejemplo, yo he ganado un caso en el cual una señora, yo patrocinaba a la mamá, donde la menor de edad se hizo lesiones, se autolesionó y acusó a la mamá porque esta menor estaba contaminada por el padre. Entonces, en el interín, yo desvirtué esto. ¿Cuál era el trasfondo de todo esto? Que la menor era utilizada por el papá y segundo, que la menor le reclamaba la pensión de alimentos a la mamá. Y entonces había un trasfondo. Ahí se quiebra la ausencia de incredibilidad subjetiva. En otros casos ha habido que, por ejemplo, he tenido adolescentes de 14 años que denunciaban al amigo con el que salía todos los fines de semana y se trasnochaba y de pronto lo denunció por violación sexual porque aquella noche que salieron se le perdió el celular. Y ella al día siguiente molesta le dice, oye, ¿sabes qué? Se me perdió el celular que recién me he comprado, me compras uno o te denuncio. Y dicho hecho lo denunció y el muchacho no sabía. Y entonces cuando él va a declarar dice, ella previamente me había amenazado. Yo en ningún momento he cometido ninguna violación, nosotros salimos como varias veces, pero no era en sí que le había violado. Entonces, la ausencia de incredibilidad es que esa declaración tiene que ser espontánea, ¿no? No tiene que estar inmersa en un sentimiento de odio, venganza, revancha, o sacar ventaja económica a raíz de esta declaración. Si nosotros identificamos eso y demostramos esto al juez, ya se quiebra esta credibilidad del testimonio. La ausencia de incredibilidad subjetiva. Muchas veces cuando el cliente viene a mí y me pregunta, esa denuncia es falsa, que ella me ha inventado, yo no le he tocado, yo no le he maltratado. Y yo le digo, señor, ¿y entonces cuál sería, y por qué motivo cree usted que la señora le está denunciando? Y no saben darme explicación. Y yo como abogada me doy cuenta, ¿no? Entonces, algunos sí saben, algunos no. Algunos me dicen, no, es que hace unos meses se acostumbró a que la familia y todo me estén pidiendo dinero y como yo ya no les doy, ahora se han atrevido a denunciarme porque quieren verme en la cárcel y con eso es más fácil para que se queden con mi casa y con todos mis bienes. Entonces, uno como abogado va, ahora estoy como abogada, ¿no? Y ya va mm, eh, rescatando a través de estas preguntas, ¿no? Lo otro es la persistencia en la incriminación. Algunos abogados han señalado que esto ya no se debe aplicar porque ahora está la cámara GESEL.
Pero desde mi punto de vista, la persistencia y la incriminación yo todavía la puedo analizar. ¿Cómo la menor, por ejemplo, víctima sexual, da una declaración al testigo, al profesor, a la mamá, a alguien, lo más cercano, y le dirá, tal persona me tocó los senos, ¿no? Y así fue. Y entonces, cuando vaya a dar la declaración en la cámara GESE, se tendrá que mantener lo mismo. No tendrá que decir que me tocó en otra parte, que me tocó la cintura, porque ya está cambiando la versión. Entonces, la persistencia consiste en que cómo inició la declaración inicial, dónde fueron los tocamientos o cómo ocurrió esta violación, y que a lo largo se mantenga en lo mismo. Yo no exijo o no se exige, la jurisprudencia no exige que con mayor detalle, más aún si son menores de 7 u 8 años, pero sí a lo menos la información central, ¿no? Que esa no cambie, no se varíe. Y cómo podemos ver que a lo largo del tiempo se ha mantenido en ese mismo sentido cuando le cuentan al primer testigo. Después, cuando va a pasar la evaluación médico-legal, el médico legista en su informe tiene una data en la parte superior y ahí dice, ¿por qué vienes a esta revisión? Entonces, ahí se da la oportunidad del menor o familiares que digan por qué vienen, ¿no? Cuando el menor va acompañado del familiar. Igual cuando va a pasar la entrevista de cámara GESEL. Entonces, esa es la persistencia en la incriminación. Claro, antes la persistencia, ¿cómo se valoraba? Ah, lo que declaras a nivel policial, luego lo que declaras a nivel de fiscalía, luego lo que declaras en juicio. Claro, hoy en día ya no, porque no podemos revictimizar a la víctima. Ya se supone que la víctima declara una vez y ya nunca más le tienes que preguntar más. Y por eso estos abogados dicen, la persistencia ya no se aplica. Desde mi punto de vista, sí. Yo todavía lo aplico, todavía lo puedo observar. Y la ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia de la incriminación, y el otro es la verosimilitud del testimonio. En relación a la verosimilitud del testimonio, ¿con qué otros elementos periféricos nosotros podemos corroborar esta declaración? Y muchas veces lo encontramos con el informe psicológico, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos, a lo menos esta herramienta legal que nosotros tenemos, que es el Acuerdo Plenario 2/2005, donde nos permite a nosotros, los abogados, ¿no? Todos los operadores de justicia, podamos hacer un control de credibilidad de testimonio cuando la víctima ha sido sometida en un delito de clandestinidad, ¿no? Siempre y cuando cumpla con estos 3 requisitos. Si no se cumple, entonces se podría desvirtuar el testimonio, ya sea la inconsistencia, ya sea el ánimo de venganza, de revancha, odio, ¿no? Bueno, yo con todo esto ya si ya no hay más preguntas, entonces doy por concluida esta clase y Sí, doctora, al parecer creo que ya no tenemos más preguntas. Al parecer la sesión del día de hoy ha sido todo muy claro, esperando pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y hayan podido absolver algunas dudas que tenían respecto a este tema. Muchas gracias, doctora, y también pues esperamos contar con su presencia para futuras ponencias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. muchas gracias a todos y bueno, los invito a mis redes sociales. Estoy como Silvia Huiz Alvarado, abogada. Me encuentran en TikTok, Instagram y Facebook para seguir debatiendo estos temas. Muchas gracias y hasta pronto.